La modernidad y la posmodernidad, sus problemas contemporáneos de nuestro entorno y su incidencia en nuestra sociedad actual. Compañeros, para tener claro los conceptos de modernidad y posmodernidad, que son paradigmas y sistemas de interpretación y creencias de acuerdo al momento y época de la sociedad. La modernidad estuvo en la época antes de los 70 y de los 80, en donde las transformaciones fueron evidentes. Surge el capitalismo como un sistema económico y la globalización, los cuales estos dos son principios universales los que rigen esa época. Uno de los exponentes que nos hablan de esta época es Marx, con la teoría del socialismo, en la que hace visibles las clases sociales que eran evidentes, pero él es el que se encarga de hacerlas conocedoras, en el que se destaca la burguesía y el proletariado, en el cual el trabajo era en pro del proceso de la economía y movía a las masas, pero pues no había el reconocimiento ni como la satisfacción del ser humano en este estilo de vida y en este estilo de sociedad. En esta época el hombre tenía un ideal de sociedad que tenía factores como la razón, el progreso en cuanto a todo lo que tenía que ver con ciencia y tecnología, y la libertad en cuanto al trabajo y la libertad de las mismas clases sociales, puesto que había esa diferencia entre burguesía y el proletariado era el que trabajaba para la burguesía y hacía que ellos obtuvieran pues más poder y ellos continuaran en sus mismas circunstancias. En esta misma época, el método de las ciencias naturales era evidente para pues llegar a cualquier conocimiento. Se tenía en cuenta la observación, la hipótesis, la descripción, todo el proceso que se hace en investigación en ciencias naturales. Y de la misma manera, pues para poder tener y obtener cambios científicos y tecnológicos, para poder obtener poder, dinero y producción y obviamente pues economía, en lo cual implicaba una fuerza de trabajo que era ejercida pues por el pueblo que pues no estaba satisfecho, una sociedad que no vivía acorde al ideal de sociedad que ellos querían. De esta forma surge el cambio de época, surge otros ideales, surgen otros movimientos dentro de la misma sociedad y a este tipo llaman posmodernidad, que pasa de los 70 y de los 80, que es nuevamente otro paradigma, otro sistema que permite dar la credibilidad de tener un ideal de sociedad. En este caso es el de ser feliz con un proyecto de vida en el cual pues ya se viene a ser el yo primero, la persona primero antes que los demás, en busca de su felicidad, en el cual pues ya los principios universales pues no son considerados y se viene a dar a flote la libertad de expresión que pues en nuestra sociedad se ha visto, se ha aumentado, se ha ido, que pues en nuestra sociedad se ha visto, se ha aumentado, se ha ido en diferentes direcciones en cuanto a movimientos culturales, religiosos y sexuales. Para esta época, ya el método que se utilizaba para llegar a un conocimiento no era el de la modernidad, como llamábamos anteriormente el método de las ciencias naturales, sino que empieza a crearse un sistema propio de pensamiento social en las cuales empiezan a fluir las ciencias espirituales, la sociología, la antropología, la psicología, ciencias pues que estudian más a fondo el ser humano, la dinámica, y pues que el método
Es un método de aproximación a la realidad, no es un método estricto y rígido como el de las ciencias naturales, en el cual se pueden evidenciar datos estandarizados, datos porcentuales, sino que nos da un conocimiento y nos puede mostrar eventualidades de esta forma de investigación. Para esta época ya hay desencantamiento. El hombre se abandona en sí, pues hace lo que cree conveniente, bajo su libertad y pues en busca de su felicidad sin tener en cuenta pues su propio desarrollo y su formación, sino en cuanto a las banalidades, que es lo que nosotros evidenciamos y lo que llamamos en sociohumanística el hombre laico, un hombre que satisface, se complace para ser feliz, pero de igual manera pues está dejando de parte valores importantes y conocimiento importante para su desarrollo. Teniendo en cuenta la modernidad y la posmodernidad y todos los avances que han ido de de estos dos paradigmas, de estos dos sistemas que se dieron en épocas diferentes y que actualmente pues nos encontramos en el posmodernismo, aunque pues hay autores que afirman que pues ya hemos pasado el posmodernismo y que estamos entrando a una nueva época, pero sin embargo pues nos estamos vinculando a ese posmodernismo porque estamos en esta época, estamos viviendo estos cambios, estos movimientos, la libertad de expresión, la libertad de gusto, la libertad a nivel cultural, a nivel religioso y sexual. Es a partir de ahí tener en cuenta que la humanidad, bajo todos estos preceptos de globalización y capitalismos como sistemas de mercado y de intercambio que lo único que pretenden es obtener dinero, producción, economía, generar servicios, generar productos para complacer y tiene en cuenta al ser humano como, entre comillas, una persona que sustituye como una máquina para la producción, pero que no es proveedor de su propio pensamiento, de su propio conocimiento para ser crítico y comprender lo que está sucediendo. Fernando Savater en el libro del valor de educar, hablando del humanismo, expresa que la parte humana en nuestra época y aún en la época de la modernidad no se ha tenido en cuenta para el desarrollo integral del ser humano, puesto que la crisis a nivel mundial se está viendo y se torna en pro a la formación comercial, a la formación de producción de bienes y servicios para poder garantizar una competitividad y obtener una economía, obtener un poder, obtener un sitio. Las políticas estatales son quienes entregan un marco sobre los saberes que deben de aprender, de los saberes que deben comprender los estudiantes, que lo podemos evidenciar en carreras técnicas y tecnológicas con el fin de que se gradúen personas que sean capaces de desarrollar estrategias de competitividad y hacer cosas ya pues programadas y rutinarias y que tienen que siempre hacer lo mismo en pro de producción. Finalmente, el ser humano al graduarse se convierte en una máquina, como nos decía Martín Emilio Camargo Palencia de la Universidad de la UPTC, en el que nos expresa que el saber y el poder
en nuestra actualidad hace relación a que solamente se aprende, se obtiene un conocimiento con el fin de obtener el empleo, obtener una ganancia, obtener un poder, obtener un sitio de mejoría, un nivel mejor económico, dejando de lado la educación en la democracia y en la... Es evidente en los saberes, en las asignaturas y en algunas competencias y en temáticas que basan, digamos, en lenguaje, artes, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, pero el sentido social, el sentido cultural y el sentido económico se está dejando poco a poco a un lado, lo cual permite que las personas no estén relacionándose de la manera que debieran de hacerlo, ni viviendo satisfactoriamente en la sociedad, porque solamente viven para producir, obtener una economía para poder sobrevivir, pero no están satisfaciendo sus necesidades, sus gustos, sus intereses y su aprovechamiento de su entorno y de lo que tiene para poder hacer cosas diferentes, crear, imaginar, innovar y transformar. En nuestro entorno social, ¿qué problemas encontramos en esa época contemporánea? Haciendo una mirada, uno de los problemas que encontramos es el de la deserción escolar. Hay muchos estudiantes que no terminan su escolaridad, no terminan un bachillerato, no ven la posibilidad de continuar con una educación superior ni con la posibilidad de ir a la universidad porque medianamente... Ay, ¿qué le pasó? Algunos de los problemas contemporáneos de nuestro entorno que podemos evidenciar es la poca continuidad de estudios de los estudiantes y de las personas. Muchos terminan la secundaria, pocos la terminan y la concluyen, otros no van a la universidad, no tienen la posibilidad de ir a estudiar un técnico, puesto que ellos por este mundo capitalista, por este mundo consumidor, por este mundo que ofrece servicios, por este mundo que nos demanda cosas para poder subsistir y sobrevivir, dejan de hacerlo para poder ir a trabajar, para conseguir un sitio, en este caso un empleo, un lugar de trabajo en el que puedan obtener dinero, que en este caso sería su economía para su sustento y su supervivencia. Y muchos se encarretan en ese cuento, muchos generan pequeñas empresas, generan pequeños negocios para poder sobrevivir y subyacen y de la misma manera van creciendo económicamente que llegan a un punto que muchos de los que han tomado ese camino obtienen poder, obtienen dinero sin haber tenido estudios, se enorgullecen de que tienen casa, tienen carro, sus hijos les están dando un mejor porvenir, tienen mejores estudios, pero, sin embargo, ahí vemos la comparación de que la misma sociedad se encarga de que el proveer y el querer y el ser del ser humano sea solamente productivo y no sea enfocado al ser, al desarrollo completo integral del ser humano, que en esta parte es la parte humana, la parte de las humanidades que nos habla Fernando Savater. Otra de las situaciones que nosotros podemos evidenciar en nuestra sociedad es la diversidad de movimientos culturales, de movimientos sexuales y de movimientos religiosos que han